La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Hoy llegamos a Mateo capítulo 3 para que meditemos en el quinto testigo que se sube al estrado para dar testimonio acerca de Jesús. Recordemos los 4 anteriores. En primer lugar, la historia. La genealogía de Jesús muestra 42 generaciones que gritan: Él es el Rey de Reyes, superior a todos, porque del rey más poderoso de la tierra, de la monarquía británica, solo se conocen entre 10 y 12 indefinidas genealogías, ancestros. Pero de Jesús 42. En segundo lugar, recordemos que el cielo, a través del ángel que habla a José, dice que Él es único, que Él viene del Espíritu Santo. En tercer lugar, la sabiduría humana, la ciencia humana, en su más altísima expresión, manifestada a través de los llamados sabios o magos del Oriente, dice que Él era oro, incienso y mirra, un rey divino y humano. Y en cuarto lugar, el diablo, el mismo infierno, personificado en Herodes, trata de asesinarlo, reconociendo que ese niño sería el único capaz de destruir su propio reino, el único capaz de liberar a los esclavos del infierno, del diablo y Satanás, de liberarlos definitivamente. En quinto lugar, Mateo capítulo 3 habla de Juan el Bautista. Permítanme leer la porción. Mateo 3, 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a ser bautizados, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. ¿Quién es el quinto testigo, hermanos? El quinto testigo que se sube al estrado histórico de la humanidad es Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista?
el profeta por excelencia, lo llama Jesús a través del apóstol Juan. El Señor Jesucristo, en referencia a Juan el Bautista, dijo: Él ha sido el máximo profeta que ha tocado la tierra. No hay ninguno superior a él. Y es interesante, un profeta es quien habla a las gentes de parte de Dios. Es quien habla de parte de Dios las verdades del Ser Supremo. El profeta predica lo que Dios piensa, predica lo que Dios ordena, predica lo que Dios espera. El religioso de religiones humanas predica lo que los hombres dicen, predica de política, predica de liturgia, predica de ritos, predica de psicología, de filosofía, predica lo que dicen grupos humanos, aunque fueran religiosos, lo que los sínodos o los concilios dicen. Pero un profeta predica lo que Dios dice únicamente. La religión verdadera está formada por profetas, es decir, predicadores de la palabra de Dios. Normalmente se cree que profetas son adivinadores. Hoy por hoy, en estos tiempos donde todo es tergiversado, todo es pervertido, se dice que los profetas son adivinadores, como pitonizos, como brujos, como hechiceros. Pero un profeta simplemente conoce lo que Dios quiere predicar y pregonarle al mundo. El profeta enfrenta, confronta con la verdad. De manera racional, dice el apóstol Pablo, prefiero a alguien o muchos que prediquen la palabra de manera racional y entendida. Los profetas del Antiguo Testamento, en más del 90% de su contenido, como Isaías, predican al pueblo y predican a los reyes de manera exhortativa, inteligente y lógica. La parte de advertencia para el futuro, la parte profética acerca del futuro, es el porcentaje más pequeño de todo lo que se puede llamar profecía. Y eso que hace referencia a lo que se llama escatología, es decir, lo relacionado solo con Jesús. El profeta habla, si va a hablar del futuro, solo relacionado con Jesús, porque de resto habla es de la confrontación, del pecado. Él habla allí de arrepentíos. Lo que produce un profeta es arrepentimiento por la confrontación, por el descubrimiento del pecado, el señalamiento del error y el desafío a la fe, a la creencia en Cristo Jesús, al Dios vivo, al temor de Dios. Por ello, encontramos que la primera palabra que sale de la boca de un profeta, allí en Mateo 3, versículo 2, es arrepentíos, que entre otras cosas es la misma primera palabra que sale de la boca de Jesús allá en el capítulo 4. En el capítulo 4 y en el versículo 17, cuando baja del desierto, llega del desierto después de la tentación y principia su ministerio. La primera palabra que sale de la boca de Jesús es arrepentíos, porque la verdadera religión lo que produce, genera, lo que expone o conlleva es arrepentimiento. No jolgorio ni alabanza, no alegría, sino dolor. Es todo lo contrario. La religión lo que debe es limpiar, lo que debe es confrontar para limpiar, a fin de que Dios pueda volver a tener contacto con la persona. El profeta de Dios, la religión, que quiere decir religar o volver a ligar,
tiene primero que limpiar como punto de partida de ese ligamiento. El Señor, hasta que la persona no reconoce su pecado y no se limpia de él, no se duele y no se aparta, no puede tener, digo, el Señor contacto con esa persona. Aquí Juan el Bautista dice por qué hay que arrepentirse. Hagan, dice, sendas derechas, arrepiéntanse, duélanse y confiesen el pecado. Esa era la intención del bautizo. Por eso se llamaba Juan el Bautista. Y es más, no tiene miramiento al decirles en el versículo 7 a los fariseos y a los saduceos, generación de víboras, es decir, para confrontarlos con su pecado, con su veneno. Eran religiosos pero mentirosos, impuros, interesados. Miren ustedes, les grita, hagan frutos, dice en el versículo 8, hagan frutos dignos de arrepentimiento, muestren una vida correcta, vayan a la palabra, porque van a ser cortados. Dice que van a ser cortados. Así que tienen que hacer nuevas obras, nuevas actitudes, nuevo modo de vida. Y luego les dice cómo lo pueden hacer. En el versículo 11 dice que la manera para ser perdonado es pagar por el pecado. Y que viene uno que va a pagar si creen en él. Y ese se llama Jesús. Y que cuando creamos en él y crean en él, entonces son perdonados y son sumergidos en el poder del Espíritu Santo y en el fuego. El Espíritu Santo para crecer, el fuego para quemar. Dios quita lo malo que ha habido anteriormente para sembrar en terreno abonado lo bueno y glorioso. Y eso lo hace la fe en Jesús. Sí, amados, y eso es lo que hace la religión sana y verdadera. Aquí tenemos, hermanos, el quinto testigo que se sube al estrado, la religión perfecta, que tiene y está fundamentado en el profeta perfecto. Y el profeta perfecto, según Jesús, habla solo de Jesús. Y ese fue Juan el Bautista. Fue llamado el profeta perfecto, el mejor profeta, porque él no hizo sino una sola cosa, predicar de Jesús. Ahí lo vemos en el versículo 11 del capítulo 3 de Mateo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Eso es religión, eso es profeta. Pero luego, pero el que viene tras mí, ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Solo habló del que venía tras él, de Jesús. Solo tuvo ese sermón, esa prédica y ese mensaje. El profeta perfecto, el profeta verdadero, no se promueve a sí mismo a través de títulos ni a través de demostraciones superiores. Simplemente predica a Jesús. El que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Más poderosa que todas las religiones es Jesús, dice el profeta perfecto. Hermanos y amigos, el quinto testigo que se sube es la religión. Es el predicador perfecto, es el profeta perfecto. La verdadera religión, en su más sofisticada expresión, predica, dice, pregona y grita al mundo entero por todas las generaciones que Jesucristo es el Salvador, es el Señor, porque es el Todopoderoso, porque es el que nos reconecta con Dios, porque es el único que limpia por el fuego y el único que edifica sobrenaturalmente por el Espíritu Santo.
Juan el Bautista deja absolutamente claro que Jesucristo es incomparable, es la única fuente de fe verdadera, es el Rey de los Reyes, que es capaz de limpiar, dice el 12, que es capaz de quemar lo que no es, dice el 12, que es capaz de edificar y sembrar cosas gloriosas, alimenticias, portentosas, proyectivas hasta la eternidad en el reino de los cielos. La predicación, la religión correcta, predica aquí en el capítulo 3 del 1 al 12 que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes. Oremos. Oh amado Dios y Padre Celestial, sabemos que el hombre es por naturaleza religioso, acorde como tú, oh Dios, lo diseñaste y creaste. Han creado a través de la historia y a partir de la caída adánica miles y miles de religiones para encontrar a Dios. Las pirámides, Machu Picchu, los templos, los ríos sagrados, los lugares sagrados, los símbolos sagrados, los reyes divinos, los faraones y los césares, los chamanes, los brujos, los sacerdotes, en fin, Señor, todos buscan desesperadamente a Dios, pero sabemos que de manera fallida, porque la religión verdadera, en cabeza de su gran profeta Juan el Bautista, se levanta y nos grita: fuera con todo eso anterior es falso, mentiroso y trae confusión, discriminación y maldición sobre la tierra como siempre la ha traído. Pero que la fe en Jesucristo es la verdadera y que en Él confluye toda fuente de verdad, y toda religión que se precie de verdadera se edifica solo sobre Jesús, como predica el profeta perfecto Juan el Bautista. Bendito sea, Señor, por este quinto testigo que se sube al estrado con voz alta para gritarle a la humanidad: vengan a Él, póstrense ante Él, porque Él es demasiado grande, es demasiado bueno y es efectivo como ningún otro. Gracias, Señor, por este pregón, por esta verdad. Espíritu Santo, grábala en las tablas de nuestro corazón con el fuego de Cristo, y quema en nosotros y en todos los oyentes, te pido, Señor, lo mentiroso, lo falso, la religión falsa, hechicera, idólatra. Y trae el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el único que nos religa, nos da la religión verdadera hacia el corazón del Altísimo. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.